les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Javier Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de matemáticas de quinto grado. ¿Están listos? Comenzamos. Bienvenido, maestro. Bienvenido, Ton. Hola. Bienvenida, Ale. Ton, bienvenido. Alumnos en casa, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase y vamos a seguir trabajando sobre las líneas. Ay, sí, profesor, no puedo esperar. De verdad, quiero seguir aprendiendo acerca de las líneas perpendiculares y las que se cruzan y las que no se cruzan. Mira, estoy revisando, es que llegó un correo precisamente de una de tus compañeras, Julieta, creo, y que dice, a ver, que nos quiere poner un reto, que nos manda un reto, ay, sí, un reto. Vamos a ver, un reto que va a ser para Ton y para Ale seguramente. Vamos a ver. Fíjense lo que voy a pegar aquí. Dice que fue tomando notas sobre lo que fuimos nosotros diciendo en la clase anterior, pero que no completó la información. Y aparece así. Su cuadro, tipo de rectas, y del otro lado aparece la representación. Alcanzó a copiar las líneas, dice que uno de los modelos que tú enseñaste, por cierto, otro de los modelos que enseñó Ton, pero puso el nombre de las rectas paralelas, pero no puso las rectas paralelas. Ton, ¿cuáles son las rectas paralelas? Las paralelas, maestro, son las líneas que no se cruzan. Las líneas que no se cruzan, estas líneas que si las prolongamos al infinito, de todos modos nunca se van a cruzar. No. Vamos a dibujarla. Y lista en casa, tu compañera Julieta que nos mandó el reto para que sepa exactamente cómo completarlo. Y ustedes, alumnos en casa, también vayan completando. Eso es muy importante. Tenemos nuestras líneas paralelas, rectas paralelas, ahí están. Ya las trazamos. Y luego tiene el dibujo de otra figura. Son dos líneas que se cruzan en un solo punto. ¿Qué más ves, Ale? Bueno, creo que si acomodamos esa imagen, la segunda puede ser una secante perpendicular y formar un ángulo de 90 grados. Vamos a observar bien el ángulo que se está formando. Pero tendríamos que arreglarla, ¿no? O sea... El chiste es que así la puso. Entonces sería una secante. Sería una secante nada más, no una secante perpendicular. ¿Por qué, Ton? Porque no sabemos si forma un ángulo de 90 grados. Y esto lo podríamos medir con nuestro transportador. Está muy chiquito y nuestro transportador muy grande, pero de todos modos nos podemos dar la idea. ¿Dónde quedaría la línea de 90 grados? Y hacia dónde está la línea cuando ponemos. Si la prolongáramos sería como hasta el 100. Es decir, son secantes. secantes, recta secante. Muy bien. Vamos a escribir lo más chiquito que se pueda, porque si no, no va a caber. Secantes, muy bien. Y una más. Y ya la de abajo, maestro, pues yo creo que también sería secante, no perpendicular, porque tampoco hace un ángulo de 90 grados. Muy bien, sería una recta también secante. Y entonces a nuestra compañera Julieta que mandó esto, ¿qué pasaría con su apunte? Faltaría un ejemplo de un tipo de recta secante perpendicular. Sí, precisamente en casa hay que trazar una línea que cruce en un solo punto con otra línea, pero la principal característica es que forme ángulos de 90 grados. 90 grados, exactamente. Vamos a ponerle el ejemplo. Que trace primero su línea horizontal para que le quede claro su cuadro. Que vamos a hacer con la escuadra el trazo para que nos quede exactamente una medida de 90 grados. Ahí la tenemos, vamos a trazarla, vamos a prolongarla para que nos quede lo mejor hecha que se pueda. Y aquí tenemos el punto de intersección. Y si vemos aquí,
Si vemos aquí, si vemos aquí y si vemos aquí, los ángulos que se forman son exactamente los mismos. Son ángulos de 90 grados. Dijimos que entonces, en casa, anota por favor que estas son las rectas. ¿Quién me ayuda? Secantes perpendiculares. Rectas secantes perpendiculares. Y con eso completarías tu cuadro para que no hubiera mayor problema. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profesor. Sí, de acuerdo. Yo sé que a veces cuando copiamos las cosas nos tardamos un poquito y ya me cambian la imagen y ya no alcanzo a copiarlo, pero acuérdense que estas líneas también están en nuestro libro de texto. Entonces podemos consultarlas ahí sin mayor problema. Pero bien, ya que resolvimos este acertijo que nos está mandando, no es cierto, mandó otra parte, una segunda parte, y ella dice que copió estas líneas que voy a pegar ahorita. Déjenme borrar lo de las rectas perpendiculares para mostrarles la gran duda que tiene. ¿Listos todos, eh? Sí. Y aquí nos manda estas rectas, vamos a acomodarlas. Aquí tengo del otro lado, aquí está, ya estamos ahí. Vamos a observarlas. Ton, Sí, maestro. quiero que me digas qué tipos de rectas vemos ahí. Yo creo que todas esas líneas son paralelas. Porque Paralelas. yo no veo que se corten en ningún momento. Paralelas dice porque no se cortan en ningún momento. ¿Qué opinas, Ale? No, yo creo que paralelas únicamente son las del lado izquierdo. Bueno, paralelas. Y estas son secantes porque aquí está el punto donde se están tocando. Y esta sería perpendicular. Acuérdense que una de las cosas que estábamos platicando, Ton, Sí. que a veces en la imagen nosotros no podíamos ver totalmente si las líneas alcanzaban o no a cruzarse, pero que las líneas, como son infinitas, las podemos alargar y ahí podemos comprobar si realmente cumple con las características. De todos modos, acuérdate, las líneas paralelas, como bien lo dijo Ale, son estas primeras que tenemos, que si las alargáramos, vemos que no se van a juntar jamás, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora tenemos estas líneas que podemos prolongar y al momento que las prolongamos, Sí se cruza. sí se cruzan, ¿verdad? Y sí se cruzan y forman una línea, Secante. Secante. pero que no es perpendicular. No ¿Estamos de acuerdo? perpendicular. Y luego tenemos en esta parte una línea que también pareciera que ahí se había detenido, pero que podemos jugar un poquito con ella, prolongándola hasta donde queremos. Sí. Y esas líneas forman Secante perpendicular. precisamente porque tiene los ángulos de 90 grados. Wow, ya entendí, maestro. Y espero que en casa el reto haya quedado de una vez terminado, porque es importante que tengamos nuestros apuntes claros y podamos avanzar. ¿Por qué? Porque déjenme contarles algo. El otro día tengo un amigo que es carpintero. Carpintero precisamente es la persona que se dedica A hacer muebles. Hacer Hacer muebles muebles, con muy madera. ¿Qué pasaría si mi amigo carpintero no supiera trazar líneas? No supiera la importancia de las líneas paralelas y de las líneas perpendiculares. Haría Pues, muebles chuecos. Sí. Haría muebles chuecos. Se Vamos a caerían los imaginarnos, por muebles. ejemplo, un diseño. Podría ser muy bonito, Ton. Imagínate, voy a hacer una nueva puerta. Voy a hacer una puerta que va a estar así. Y aquí está la cerradura. Y aquí está la pared de donde voy a entrar. ¿Podría tal vez funcionar? Pues está raro. Es una puerta muy extraña, ¿no? Es que está chueca. Es una puerta chueca. Si yo fuera a tu casa y construyera una puerta así, tus papás, ¿qué me dirían? Pues que es una puerta que está mal hecha. Bueno, más fácil.
voy a construir una mesa de centro. Voy a construir una mesa de centro. Le pongo su patita, aquí te pongo otra porque te voy a ahorrar, porque esta mesa que voy a tener aquí, ahí está. No necesito reglas, ¿para qué? Es que se va a ir de lado. Yo creo que esa mesa se caería, maestro. ¿No les gustaría una mesa así tampoco? No. No, porque la comida se puede caer de ahí. Si el carpintero no supiera manejar las líneas, no supiera la importancia de las líneas, imagínense los muebles que construiría. Lo peor de todo, yo creo que nadie le compraría muebles, ¿verdad? Sí, no. A fin de cuentas, es muy importante que tanto el carpintero como, también platicamos del arquitecto, el arquitecto cuando construye, cuando elabora sus planos para construir un edificio, cuida muy a detalle que las líneas que está marcando sean paralelas o sean otro tipo de líneas, queden exactamente alineadas para que le den el soporte que debe de tener. Habíamos dejado un reto en casa, que íbamos a contar las líneas paralelas y las líneas secantes que íbamos a encontrar en nuestra casa primero. Pensar un poquito en la casa del vecino, ser un poquito curiosos y observar desde la ventana, que no se moleste. Si se asoma le decimos, nada más estoy buscando líneas, no, para que no se vaya a enojar. Y vemos las líneas secantes, las líneas perpendiculares que pudieran existir y sobre esto pudiéramos hacerlo, ¿no? Sí. Es una idea. La idea principal es que nosotros podamos localizar este tipo de líneas en nuestra vida cotidiana. Yo encontré muchas, maestro. Aquí en el salón, ¿verdad? Sí, y en mi casa también. ¿Qué había más? ¿Paralelas o perpendiculares? Ay, ¿O secantes había de que no eran muchas. perpendiculares? Yo encontré más perpendiculares. La línea perpendicular es como la reina en la construcción de todo lo que nos rodea. Es difícil no encontrar una línea perpendicular. Sí. Por cierto, me habías platicado algo de tu compañera Ana Karen. Yo la invité a que su papá nos platicara un poquito sobre lo que él se dedicaba. Él es arquitecto, precisamente él es arquitecto. Sí, y nos mandó una entrevista con su papá. Y entonces Ana Karen lo que hizo fue entrevistar a su papá. Fíjate qué interesante. Platicó con su papá, elaboró su guión de la entrevista y nos mandó esta entrevista. Vamos a verla en casa para ver qué es lo que nos dice el papá de Ana Karen sobre la importancia de las líneas en la arquitectura. Vamos a ver. Hola, profesor Francisco. Me llamo Ana Karen. Vivo en la Ciudad de México y estudio quinto grado. Me gustó mucho la clase del martes porque habla sobre las líneas paralelas y secantes. Me parece muy interesante. Además, usted nos leyó unas páginas del libro Matemáticas ocultas en la arquitectura. Mi papá es arquitecto, así que se me ocurrió preguntarle si él utiliza este tipo de líneas y para qué se usan en la arquitectura. Le pedí que aceptara grabar una entrevista para compartirla con todos ustedes. Hola, papi. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, papi, por favor, ¿podrías contestar unas preguntas? Claro que sí, dime. Cuando realizas tu trabajo de arquitecto, ¿utilizas las líneas paralelas y las líneas secantes? Sí, y muchos otros trazos. ¿Me puedes dar un ejemplo específico para cada tipo de línea? Sí, a ver, dime. Por ejemplo, ¿cuál es la función de las líneas paralelas en lo que haces? Las líneas paralelas en arquitectura son muy importantes. Con ellas diseñamos espacios y formas que se ven muy bonitas, se ven ordenadas y se ven armónicas. Además, cuando construimos esos espacios, las líneas paralelas nos ayudan a verificar que la construcción se vaya realizando correctamente. ¿Y las líneas secantes que no son perpendiculares, para qué sirven en la arquitectura? Cuando imaginamos un proyecto, lo hacemos pensando en todo tipo de líneas perpendiculares, paralelas, curvas, secantes. Las líneas secantes las ocupamos, por ejemplo, para hacer rampas que ayudan a las personas con capacidades diferentes a tener un mejor acceso a los edificios. También podemos utilizar las líneas secantes en el diseño del paisaje. En la clase del profesor Francisco de Aprende en Casa 2, aprendimos que las líneas secantes perpendiculares son aquellas que al cortarse forman ángulos de 90 grados. ¿Cuál es la importancia de este tipo de líneas en lo que haces? Yo diría que la perpendicularidad, es decir, el uso correcto de las líneas perpendiculares,
además de que forman parte de la mayoría de los diseños, nos ayudan a tener estructuras más seguras y estables. Si un edificio o una casa no tiene sus elementos estructurales perfectamente perpendiculares, estos podrían fallar. ¡Wow! ¡Qué interesante todo lo que haces! Y qué importante tener estos conocimientos. Quizás cuando sea grande quisieras ser arquitecta como tú. Sí, la arquitectura es un arte en el que puedes echar a volar tu imaginación y además aplicas muchos de los conocimientos que adquieres en matemáticas. Gracias. Qué linda mi amiga Ana Karen y qué padre video y entrevista de su papá que es arquitecto. ¿A ti te gustaría ser arquitecto, Ton? ¡Qué interesante! Me encantaría construir casas y edificios muy grandes. Y de las cosas que comentó el papá de Karen que a mí me llamó mucho la atención es esta parte donde la creatividad se combina con las matemáticas. Precisamente es ahí donde vemos que el arquitecto le da rienda suelta y construye a través de planos esos grandes edificios que luego vemos y que son tan maravillosos. Y también me queda muy claro, profesor, cuando dice que las líneas que son secantes perpendiculares son muy importantes en la construcción de edificios. Ya también lo dijo el papá de Ana Karen. Son los cimientos de todos los edificios. Es el soporte y por eso decía yo que era la reina de las líneas perpendiculares que a fin de cuentas nos sirven de soporte de todo lo que hacemos, ¿verdad, Ton? Claro, porque así el edificio puede estar derecho, 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 derecho y no se caería ni para un lado ni para el otro. De ahí la importancia de los ángulos rectos precisamente que forman las líneas perpendiculares. Pero vamos a hacer un repaso de lo que hasta el momento hemos visto de las líneas, ¿les parece? Sí. Vamos a ver en casa. Primero, ya quedamos que las rectas secantes son aquellas que se cruzan En un punto. en un punto determinado. Cuando al momento de cruzarse forman ángulos de 90 grados, se llaman Para secantes perpendiculares. secantes perpendiculares, ¿verdad? También vimos que existen líneas que pueden prolongarse de manera infinita y que jamás se tocan. Esas líneas son, Paralela. Paralelas. y esas líneas paralelas también habíamos dicho que existen en todo lo que nos rodea también. Reto para ustedes que están aquí. Quiero que me localicen 5 líneas paralelas. ¿Dónde hay 5 líneas paralelas? Ay, yo encontré, aquí hay 3. En el piso encontramos 3, muy bien. 3 ¿Dónde, paralelas. Ton? Yo aquí en el escritorio, profe. En el escritorio tenemos líneas paralelas. Aquí tenemos en los cajones y aquí tenemos en la parte vertical del cajón. Atrás de ti, Ale. Ay, sí. Ahí está, perfecto, ¿sí? Y si les prolongamos hasta el infinito, jamás se van a tocar. Vamos bien. Sí, en ¿Pizarrón? el pizarrón. Pizarrón, ¿no? Ahí tenemos líneas paralelas verticales y líneas paralelas Y horizontales. también tiene secantes, profesor. Esa era la siguiente parte. ¿Dónde tenemos las secantes? Aquí hay unas secantes en el pizarrón. La línea la podemos prolongar, esta línea de aluminio, y aquí tenemos una secante. ¿Esta secante cómo se llamaría? Secante. Y vamos a ver la próxima clase que cuando forman ángulos que no son rectos, como ya lo comentamos en algún momento, son líneas secantes oblicuas. Grábenselo porque en la próxima clase las vamos a utilizar. Así es que, alumnos en casa, como siempre, un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Ton. Gracias. Hemos terminado con información de rectas.